queridos amigos de las redes sociales? Bienvenidos a su canal Última Ratio. No se olviden de darle like, comentar y compartir, sobre todo ayuden en la difusión, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para aquellos que estamos asentando bases en el derecho penal parte general. ¿Qué tema vas a desarrollar el día de hoy, Cristian? Vamos a desarrollar el tema de iter criminis, el camino del delito. Y vamos a tener como principal objetivo diferenciar qué actos propios del iter criminis van a configurar delito, van a ser punibles, y qué actos no configurarán delito y no van a ser punibles en el caso peruano, obviamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué tópicos vas a desarrollar, Cristian, el día de hoy? En primer lugar, las dos fases del iter criminis, la fase interna y la fase externa. Dentro de la fase interna hablaremos de la ideación, hablaremos de la deliberación, hablaremos de la resolución del delito. Luego pasaremos a la fase externa para desarrollar los actos preparatorios, qué actos preparatorios configuran delito y qué actos preparatorios no configurarán delito. Luego desarrollaremos la consumación, y dentro de la consumación, antes de la consumación, vamos a tener que desarrollar la tentativa, que creo que es el punto en donde más nos vamos a enfocar, porque aquí sí hay conceptos relevantes, como por ejemplo entender la tentativa acabada, inacabada, fracasada, ¿verdad? También hablaremos de la tentativa idónea, inidónea. Hablaremos también cuál es la diferencia entre una tentativa inidónea y un delito putativo, ¿listo? Que son conceptos que tenemos que manejar y que ahora tenemos que tener evidentemente claros estos conceptos para poder nosotros no equivocarnos en la cualificación de algún delito, ¿listo? Luego de eso hablaremos de la consumación y por finalizar el video entenderemos de qué es el agotamiento, también llamado, o que ya la doctrina ha manifestado inclinación por denominarlo ya no agotamiento, sino la consumación material del delito. Bien, sin más ni más, mis queridos amigos, espero que este video sea de todo su agrado. Iniciamos con la exposición. Estimados amigos, entonces, como habíamos estado explicando, el camino del delito va a estar compuesto por dos fases. Una fase interna y una fase externa. Dentro de la fase interna está la ideación, deliberación y resolución. Estos actos no van a ser sancionables, no van a ser punibles. Ahora vamos a proceder a explicar por qué no van a ser sancionables, cuáles son los motivos para que no se sancione este tipo de conductas. Y dentro de la fase externa vamos a tener actos preparatorios, actos de ejecución, agotamiento y consumación, que estos sí van a ser sancionables, salvo los actos preparatorios que van a ser sancionables de manera excepcional. Veamos. El primer elemento de la fase interna, y lo primero que hace alguien que quiere cometer un delito, es justamente idear el delito. Entonces, esta ideación va a surgir obviamente dentro de la mente del sujeto. Esta ideación va a ser meramente subjetiva, ¿listo? La determinación de si esta persona está o no está pensando es un poco difícil de hallar, ¿listo? Esta ideación va a ser una conducta, va a ser un acto que no va a ser punible como punto de partida para el derecho penal. ¿Y por qué no va a ser punible, Cristian? Primero, porque hay un principio que se llama el principio de no evitabilidad. El ser humano no puede evitar algunas veces pensar en cometer algún delito, algún ilícito. Todos los seres humanos en algún momento tienen esa tendencia a cometer un ilícito penal. Y de ser así, todos los seres humanos tendrían que ser perseguidos por el derecho penal. Por este principio no se podría tener a la ideación, ¿listo?, como una fase punible del delito. El otro criterio que tenemos para no castigar las ideas de tendencia criminógena
son, por ejemplo, el mandato de neutralidad del derecho. El derecho frente a la subjetividad del ser humano, frente a esta libertad de pensamiento del ser humano, se tiene que mantener neutro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque justamente estas ideas son ineficaces para poder cometer o concretar algún delito. Primera fase, ideación. Segunda fase, en la deliberación, ahora el sujeto activo del delito lo que va a hacer es lo siguiente. Va a empezar a entrar en un debate moral y va a tener que deliberar entre cometer el acto delictuoso o no cometer el acto delictuoso. Entonces aquí nosotros vamos a ver que el sujeto va a practicar el examen de factibilidad. Es decir, va a evaluar los pro y los contra de cometer el delito. Oye, yo quiero quitarle la vida a Juan, voy a cometer un delito. Sí, porque Juan es un enemigo acérrimo de mi persona. Oye, pero si yo le quito la vida a Juan, voy a tener una persecución por parte de la policía. Entonces, ¿qué hago? ¿Me vengo de Juan quitándole la vida o no me vengo de Juan? Porque si yo le quito la vida, me va a perseguir el derecho penal y me va a querer aplicar una pena punitiva. El sujeto hace este debate moral, ¿listo? Todavía no hay un acto material que se haya dado en la realidad, todo está pasando en el cerebro. Obviamente, esta etapa de la deliberación tampoco va a ser punible. El tercer elemento de la fase interna en el camino del delito es la resolución. Después de este debate moral, supongamos que en nuestro ejemplo decide quitarle la vida a Juan. Y él dice, bueno, ya evalué los pro, ya evalué los contra, ahora estoy decidido a cometer el delito. Ya hay una decisión, ya hay un fin de cometer el delito. Resuelve o determina poner en práctica el plan. Todos estos elementos, ¿listo? Van a tener que tener una particularidad. Que para que haya ideación, deliberación y resolución, en realidad en todo el iter criminis, ¿listo? Vamos a tener que verificar que se dé este dolo del que hablamos ya en un acto consumado. Este dolo, que es un elemento subjetivo del delito. Pero este dolo, a esta instancia de ideación, deliberación y resolución, es un dolo inocuo, inofensivo, porque hay un principio, hay un aforismo que dice que el pensamiento no delinque, cogitationis poenam nemo patitur, el pensamiento no comete delito. Cristian, ¿y qué pasa si yo eh, le comento a una persona que quiero cometer el delito? Ahí nosotros vamos a estar pasando a otra etapa que vamos a continuación a explicar. Entonces, estas serían unas fases obviamente no punibles. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, hablamos de la fase externa, la primera etapa. ¿Cómo se llama esta primera etapa? Actos preparatorios. Y dentro de los actos preparatorios los vamos a definir como comportamientos que preceden a la ejecución típica del delito. ¿Listo? Aquí nosotros vamos a regir lo siguiente. Por ejemplo, Denker decía que un estado de libertades el ciudadano no debe ser visto por el derecho penal como una mera fuente de peligro, sino como una persona capaz de decidirse por el derecho. ¿Por qué les he puesto eso? Les he colocado esta frase de Denker justamente por lo siguiente. Supongamos, y vamos a explicar los actos preparatorios, ¿listo? Como conductas materiales, ya no dentro del cerebro del autor o del que está ideando el plan criminal, sino que estas ideas que han sido resueltas ahora comienzan a materializarse por medio de actos, como por ejemplo, agarro y voy a conseguir, he resuelto ya quitarle la vida a Juan y para eso necesito un plan del delito.
Y dentro de mi plan del delito, yo he resuelto agarrar y realizarlo en una zona alejada de la ciudad. Además de eso, he decidido invitar a Juan a tomar unos tragos y aprovechar que él esté de repente un poco ebrio para que me pueda facilitar el delito. Voy a necesitar una soga para el estrangulamiento, voy a necesitar una linterna porque me voy a ir a un lugar alejado, voy a necesitar lampa y pico porque necesito ocultar el delito para que no puedan revelar quién fue el que le quitó la vida a Juan. Además de eso, voy a, por si no me funciona el estrangulamiento, voy a tener que conseguir un cuchillo. Y bueno, voy empezando a reunir todos aquellos objetos, elementos que van a servirme a mí para poder llegar a concretar el delito. ¿Listo? Entonces, estos comportamientos, estos actos se van a configurar como actos preparatorios. Estos actos preparatorios obviamente no van a ser punibles. ¿Por qué? Porque todavía están en la esfera privada del autor o del que está queriendo cometer el delito. Y además no van a tener una eficacia. Con el hecho de ir yo conseguir todos los elementos del delito, todavía esta eficacia en el delito no se ha configurado. Es por estos dos elementos que todavía los actos preparatorios permanecen en el campo de lo no punible, ¿correcto? Pero va a haber una excepción. ¿Y cuál va a ser esa excepción? La excepción va a ser, por ejemplo, que nosotros tenemos a Juan, ¿listo? Queriendo cometer un delito, habiendo conseguido todos los elementos del delito, ¿listo? Y estos elementos del delito que Juan ha ido concibiendo, nos demos dando cuenta que no configuran delito, eso está claro, eso ya lo dejamos por sentado, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si dentro del plan me es necesario, por ejemplo, conseguir una pistola? Y obviamente yo no tengo el permiso para portar las armas. Consigo la pistola, el arma, eh, en en el mercado negro, y con esta arma yo ya estoy iniciando el tema de los actos preparatorios. Entonces, hemos quedado que ir con un cuchillo, tener una soga, incluso estar en el mismo lugar de los hechos y querer quitar la vida a Juan, ¿listo? No va a configurar delito. Pero ¿qué pasa si yo porto un arma? Este acto preparatorio ya ha sido tipificado en nuestra normativa. Y este acto preparatorio, que es un delito de peligro abstracto, ya se va a configurar como un delito propiamente dicho. Como por ejemplo el artículo 255, que es la fabricación o importación de instrumentos con fines de falsificación. Oye, Cristian, pero si todavía no he falsificado, necesito esos instrumentos para falsificar. No, pero es que esta conducta ya está tipificada en el Código Penal. Y estos preparatorios, excepcionalmente, sí van a ser punibles. El de 317, el de organización criminal. Estamos organizando, nosotros ya somos una organización criminal que ha ido trabajando durante mucho tiempo y ahora vamos a cometer un nuevo delito. ¿Qué delito? Vamos a saltar un banco. ¿Listo? Estamos ideando, estamos planeando, estamos consiguiendo todos los elementos necesarios para poder concretar el plan delictivo. Y uno se dice, estos son actos preparatorios, Cristian. Sí, pero la organización criminal ya existe. Y esto está tipificado en el Código Penal. Por lo tanto, este acto preparatorio, que todavía es privado y todavía es ineficaz porque no se ha iniciado ningún acto de ejecución, sí configura delito porque excepcionalmente el derecho penal, la norma, así lo ha establecido. Artículo 317A, marcaje o reglaje, ¿listo? Todavía no he despojado a alguien de su dinero, pero ya le estoy marcando, ¿listo? Ya estoy cometiendo actos preparatorios que no tendrían que ser punibles, pero la normativa dice que sí. Y bueno, entre ellos hay muchos otros elementos. Y lo que les decía al inicio por Denker, oye, ¿y por qué esto no tendría que ser punible? Dice. Porque mira, habíamos explicado que esto pertenece a la esfera privada y es ineficaz además.
¿Por qué? Porque hay una figura que vamos a explicar más adelante que se llama el de desistimiento. Y el desistimiento voluntario del agente del delito no genera punibilidad, es decir, que también es no punible. Y lo que justamente se defiende por parte de esto, de los actos preparatorios, es que yo puedo conseguir todos los elementos para la consecución del delito. Pero ¿qué pasa si 20 minutos antes me arrepiento, desisto del plan criminógeno y no decido realizarlo? ¿Podrá ser punible? No, obviamente porque es ineficaz, porque se quedó dentro de lo privado y todavía no se ha amenazado el bien jurídico. ¿Listo? No se ha incrementado el riesgo, no se ha creado un riesgo. Y bajo esta perspectiva es que los actos preparatorios no son punibles. Para resumir, no son punibles ninguno, salvo que el tipo penal así lo describa. Y ahí les pusimos algunos ejemplos. Bien, continuamos con el siguiente, que acá el siguiente tópico que vamos a desarrollar, que entre los actos de ejecución, que no lo he puesto en la diapositiva, pero que les voy a explicar, ya los vamos a ver ya por después de los actos preparatorios. Después de los actos preparatorios iniciamos con los actos de ejecución. Y dentro de los actos de ejecución nosotros ya vamos a estar ya acercándonos a lo que configura el tipo penal. ¿Listo? Si tenemos un arma, ya nosotros sacamos el rastrillo y estamos prestos ¿a qué? A tirar del gatillo y disparar contra quien hemos decidido quitarle la vida. Actos de ejecución. Pero sucede que no todos los actos de ejecución terminan consumados. ¿Por qué? Porque hay una figura en el derecho que la dogmática ha desarrollado de muy hermosa manera que se llama la tentativa. Pero Cristian, ¿qué es la tentativa? La tentativa va a ser la interrupción del proceso por dos causas. ¿De qué proceso, Cristian? El proceso de cometer el delito, de buscar su consumación. ¿Listo? Esta búsqueda de la consumación del delito se va a poder interrumpir por dos causales. Por el desistimiento que ya les mencioné antes y que más adelante explicaremos con mayor detalle, o un accidente o causa externa. No lo sé, puede ser que en el momento de ejecutar el delito vino la policía y eso terminó por salvarle la vida a Juan, o de repente yo le he disparado a Juan, pero como todavía lo veo con vida, en vez de darle un segundo disparo, me desisto y digo, le voy a salvar la vida, cojo mi vehículo y lo llevo al hospital. Entonces estaremos hablando de una tentativa porque no se va a configurar un elemento del tipo penal, ¿no? Que por ejemplo, que el sujeto pasivo sea una persona que esté muerta. Entonces, como no hay muerto, no hay delito, para explicarlo de manera sencilla. Esa es la tentativa. Y Cristian, ¿cuáles son los tres elementos de la tentativa? Vamos a ver a la tentativa como desde la perspectiva de la imputación objetiva, desde una imputación subjetiva y desde el tema del factor negativo. Desde la imputación objetiva vamos a ver simplemente la acción, ¿no? El elemento de la tentativa va a ser la acción, básicamente. Solo que esta acción va a tener que configurarse con este tercer elemento que es el factor negativo. El factor negativo de no consumarse el acto va a ser una acción que todavía no ha tenido un resultado criminal, que no ha tenido todavía un resultado del tipo penal, que todavía no tenemos el tipo muerto, por así llamarlo. ¿Listo? Por ese lado vamos a ver. Oye, Cristian, ¿tendrá que algo que ver con lo que hablan en imputación objetiva? Claro, porque en imputación objetiva hablamos nosotros de un incremento de un riesgo permitido o la creación de un riesgo prohibido, ¿sí o no? Y cuando nosotros disparamos contra alguien y esta persona no muere, hemos incrementado el riesgo, claro, porque hemos disparado. Se ha incrementado el riesgo. ¿Listo? Pero no se consumó. Sí, pero sí ha habido una acción, solo que esta acción ha sido interrumpida. ¿Listo? Ese desde el punto de vista objetivo. Desde la imputación subjetiva vamos a tener que analizar que para aquella tentativa se va a configurar única y exclusivamente con dolo.
eso es importante dejarlo enmarcado. La tentativa no admite culpa. La tentativa tampoco va a admitirse en delitos de peligro abstracto. Por ejemplo, siempre la tentativa va a ser dolosa. ¿Listo? Podría discutirse el tema del dolo eventual, pero eso podría ser materia de otro video. ¿Listo? Pero el dolo, sí o sí, tiene que ser un elemento que se tiene que configurar en la imputación objetiva. Los dos elementos del dolo, el conocimiento y la voluntad del cuerpo, del movimiento voluntario, de rastrear el arma y el conocimiento de que yo con esta arma voy a quitarle la vida a la otra persona, se tienen que configurar también en la tentativa. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a ver cuál es la penalidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la tentativa? La tentativa, al no haber una consumación, y estamos hablando de una tentativa donde no ha habido desistimiento, sino lo que ha habido es un accidente o causa externa que ha impedido el resultado, o de repente que yo en el momento de la ejecución no logré acertar la bala en el corazón del individuo y le di en el hombro izquierdo, y es por esto que él pudo salvar su vida. Entonces vamos a ver que de acuerdo al artículo 16 del Código Penal, la consecuencia jurídica será la disminución prudencial de la pena. ¿Listo? Es decir, que la pena ya no se va a ubicar en el sistema de tercios, sino que se va a ir por el extremo mínimo de la pena abstracta, por debajo, como una atenuante privilegiada. Si la pena iba de 6 a 20 años, entonces se le dará una pena de 5 o de repente de 4 años y medio, de acuerdo a lo que califique el fiscal. ¿Correcto? Esa va a ser la consecuencia de la tentativa. Muy bien, obviamente esta tentativa va a ser punible. Ahora sí hablemos de la clasificación de tentativa, pero para eso tenemos que hablar de dos situaciones. Primero, este elemento objetivo y subjetivo que tenemos que comprenderlo. ¿Listo? Hay una acción. La interrupción del proceso se va a poder dar por dos elementos. Desistimiento, cuando hay desistimiento y es voluntario, y un arrepentimiento, así llámalo, un arrepentimiento de no querer ejecutar o terminar de ejecutar el delito, o puede ser por un accidente o causa externa. ¿Listo? Entonces, depende de estos dos elementos las modalidades de la tentativa. Por ejemplo, en la tentativa acabada, nosotros vamos a tener que configurar todos los actos necesarios. Pero, ¿qué va a pasar? Tenemos todo el dolo. O sea, lo subjetivo está acreditado. Nosotros tenemos conocimiento y voluntad de querer consumar un delito. ¿Dónde se ha dado la ruptura causal? La ruptura causal, para que haya consumación, se da justamente en el resultado. O sea, no hay un resultado propio en sí. No hay un muerto si hemos querido de repente quitarle la vida a alguien. Entonces, en esta tentativa acabada, nosotros nos vamos a ver frente a una figura en donde el individuo ha disparado a la persona con la voluntad de querer quitarle la vida, pero sin embargo, esta persona fue acudida por un grupo de personas que iban por la zona, y tú al ver que había gente, has tenido que escaparte, entonces quedaría como una tentativa acabada. ¿Listo? Tentativa acabada. Muy bien. Ahora vayamos a la tentativa inacabada. En la tentativa inacabada, vamos a poner otro ejemplo un tanto distinto. Por ejemplo, yo he decidido ingresar a un domicilio y robar electrodomésticos. Me consigo mediante los actos preparatorios la pata de diablo, la barreta, la cizalla o lo que fuera yo a utilizar para romper los candados. ¿Listo? Pero sucede que en medio de esto agarro y estoy abriendo la puerta, ingreso al domicilio y estando en el domicilio ya acumulando los bienes que he decidido robar, de pronto viene una persona, ingresa al domicilio con su familia y yo me tengo que ver obligado a dejar todos estos elementos y retirarme del lugar. Tentativa inacabada. ¿Por qué? Porque no he terminado de desposeer a las personas de sus bienes. Distinto hubiera sido si yo hubiese desposeído de sus bienes, hubiese salido del lugar ya con los bienes y hubiese sido intervenido 2 o 3 cuadras más allá.
Entonces aquí estaríamos hablando de una tentativa inacabada. Bien, mientras que en la tentativa fracasada, el objetivo se va a volver inalcanzable para el autor del delito. Vamos a ponernos un ejemplo para entender. ¿Listo? Tampoco se va a acabar, obviamente, ¿no? No hay una consumación, hay un fracaso. ¿Y por qué se da este fracaso? Ya no por un desistimiento voluntario, sino que se va a dar, ¿por qué? Por un agente externo. Ejemplo, estoy con una cizalla intentando romper el candado de un domicilio al que pretendo ingresar para sustraer electrodomésticos. ¿Qué hago? Voy con mi cizalla y mi cizalla se malogra. ¿Listo? No hay manera de romper, ¿listo? El candado y yo agarro y miro el muro, es muy alto, tiene protección, no hay ninguna manera de ingresar al domicilio y lo que opto es por retirarme del lugar. No se consumó el delito eh, por agentes obviamente ajenos a la voluntad del autor. Aquí estaremos frente a una tentativa fracasada, mis queridos amigos. Listo. Vamos a ver ahora, antes de ver tentativa inidónea, vamos a ver esta figura del desistimiento. ¿Por qué? Porque el desistimiento va a ser una causal de no punibilidad. Está regulado en el artículo 18 del Código Penal. Hemos dicho que la tentativa, vamos a regresar a la tentativa, es la interrupción del proceso mediante dos causales. O algo voluntario por parte del autor del delito o del supuesto delito, y algo involuntario, ajeno, accidental o una causa externa al agente del delito. Entonces, ¿qué dice el artículo 18 del Código Penal? Si el agente desiste voluntariamente de proseguir con los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, será penado solo cuando los actos practicados constituyen otros delitos. Cristian, ¿cómo es esta figura? Vamos con la tentativa en la tentativa acabada. Supongamos que ya he realizado el disparo. El disparo le ha caído a la altura del hombro izquierdo, ¿listo? No en el pecho directamente, porque si no hubiese muerto de manera inmediata, ¿no es cierto? Se hubiese consumado el delito. Pero no, sucede que soy la única persona que está con él, al que le he pretendido en algún momento quitarle la vida, y lo que hago es yo desistirme. Ya le disparé, ya la tentativa está acabada. ¿Listo? Solo lo único que falta es que se consume el delito. Y lo que puedo hacer yo es dejarlo ahí, agonizando hasta que él muera, ¿no? Que podría ser. Pero lo que hago es desistir y brindarle auxilio. Lo cargo, lo llevo en un vehículo a un nosocomio cercano y en el nosocomio, en el hospital, agarran y le salvan la vida. ¿Por qué le han salvado la vida? Porque yo voluntariamente he impedido el resultado. He impedido que se produzca el resultado. Tentativa acabada. Hice todos los actos necesarios para alcanzar el hito, pero no hubo resultado. ¿Por qué? Por un desistimiento voluntario. ¿Listo? En este caso, la conducta no va a ser punible. ¿Cómo, Cristian? Pero si lo he intentado matar, o sea, no me procesan por tentativa de homicidio, no. Te procesan por otro delito, dice, eh, que podría ser aquí, por ejemplo, las lesiones graves, porque obviamente va a estar en un espacio de recuperación, ¿no? De no menos, pienso yo, de 3 o 4 semanas. ¿Listo? Hasta quizás más. ¿Y qué pasa con la tentativa inacabada? Mira, estoy frente a un domicilio, ingreso al domicilio, cojo los, cojo los electrodomésticos, ya estoy a punto de retirarme del domicilio para terminar de consumar el delito y en ese momento yo me desisto. ¿Listo? Me desisto del plan delictivo y digo, mejor no lo voy a hacer. Dejo tirado los electrodomésticos, me retiro del lugar. ¿Podrán en ese momento procesarme por el delito de tentativa de robo? No. Quizá por otro delito, ¿no? Por ejemplo, el ingresar a un domicilio que no es tuyo, ¿no? Usurpación. Podría ser por ahí, pero no hay delito de robo. ¿Listo? Muy bien. Esas son las dos figuras. Entonces la figura de debate está en la tentativa fracasada, que la habíamos definido a la tentativa fracasada como aquella situación en donde el agente del delito se
por él mismo configura que este delito ya no va a ser posible que termine de consumarse. ¿Por qué? Por un agente externo, obviamente. El ejemplo que puso Roxin en un análisis que se dio justamente en los tribunales alemanes planteaba el caso de la butaca. Un varón con su esposa discutiendo por casos de infidelidad. Este varón agarra y lo que hace es empezar a golpear a la mujer con la intención de matarla. En este proceso él fracasa y él agarra y no ve la manera de poder quitarle la vida ahí en el vehículo. ¿Listo? Hay una tentativa fracasada. Obviamente esta tentativa fracasa por un agente externo, no por desistimiento voluntario. ¿Listo? Segundo acto, dice Roxin. El tipo agarra y coge por el cuello a la mujer con el objetivo de estrangularla. Bueno, supuestamente le hace perder el conocimiento, pero se da cuenta que está viva. En ese momento él puede conseguir alcanzar la consumación del delito, pero él lo que hace es desistirse voluntariamente, se retira del lugar. Y aquí es donde surge el debate. Si es tentativa fracasada o es tentativa por desistimiento. Y si tentativa por desistimiento, estamos ante una causa de no punibilidad. Pero si es tentativa fracasada, estaríamos ante un delito obviamente justiciable, perseguible, punible, sancionable. Aquí es donde entró el debate Roxin. Se habían evaluado distintas teorías como la del acto único, el plan delictivo, y al final Roxin da una perspectiva desde la teoría de la perspectiva global. ¿Y qué dice? Se debe analizar todo el hecho desde una perspectiva global. Que si aún teniendo el delito y habiendo tratado de conseguir el resultado, a pesar de que se fracasó, y después de esto ha habido otro acto en donde él ha podido continuar con el delito y ya no es una tentativa fracasada, sino que había la posibilidad de consumarlo, entonces se valora este desistimiento y en este hipotético caso estaríamos frente a una conducta no punible, no sancionable. Y así resolvió el caso alemán, así se resuelven actualmente. Siempre va a valer mucho el tema del desistimiento porque el desistimiento te libera de persecución penal por ese delito en grado en tentativa. Se puede configurar otro tipo de delitos, obviamente. ¿Listo? ¿Y cuáles son estos requisitos del desistimiento? Primero, la eficacia del acto no ha conseguido la consumación del mismo. ¿Listo? Ese es el primer requisito y que este desistimiento además tiene que ser voluntario. ¿Listo? Esta eficacia tiene que ser realmente notable, ¿no? El autor ha tenido que buscar eficazmente salvarle la vida, ¿no? ¿Qué pasa si yo he buscado salvarle la vida, llego al hospital y el tipo muere en este trajín? ¿Seré pasible, sí o no? Entonces acá obviamente dice no fue eficaz el acto del desistimiento y por este lado sí se configuraría el delito de tentativa. ¿Listo? Porque sí, se incrementó el riesgo. Así se ha resuelto entonces. Tentativa inidónea, artículo 17 del Código Penal, es no punible tampoco. ¿Por qué? Porque la consumación del delito es imposible. Por una causal, ineficacia del medio empleado o de repente la impropiedad, ¿listo? Del medio empleado. Por ejemplo, agarrar y querer quitarle la vida a una persona agarrándola a correazos, ¿no? Es imposible quitarle la vida flagelando a una persona, ¿verdad? Podrás causarle lesiones muy graves de pronto, pero no quitarle la vida. O el típico caso, ¿no? El típico caso ejemplo del libro, querer cometer el delito de homicidio, pero sin embargo no alcanzar a consumar el delito porque el arma con el que yo intentaba quitarle la vida era un arma hechiza que no tenía, que no me iba a servir para el delito. ¿Listo? Entonces acá hay un error, obviamente, hay un error
en el sujeto, ¿no? El sujeto confía en que el elemento es idóneo, sin embargo, el elemento no es idóneo para crear al menos esa tentativa, ¿no? De el bien jurídico, de poner en riesgo el bien jurídico, al menos para eso no servía. ¿Listo? Así entonces terminaríamos con lo que es tentativa y pasaríamos al siguiente nivel, que es el nivel de la consumación. La consumación hay que entenderlo de manera muy sencilla en dos vertientes. En la primera vertiente, la consumación formal, que es aquella que donde se va a completar la realización del tipo penal. Donde veamos que hay un resultado, hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo, se han configurado los verbos rectores, el que mata y hay un muerto, por ejemplo, entonces estamos viendo que se configuró todos los elementos del tipo penal y estamos frente a una consumación formal. Mientras que en la consumación material, o también llamado el agotamiento, listo, nosotros vemos que ahora se van a conseguir fines ulteriores del delito. Por ejemplo, el aprovechamiento en el delito de robo o hurto, el aprovechamiento, ¿no? De lo que se ha robado o lo que se ha sustraído, ¿no? Agarrar y aprovechar, utilizar el televisor que robé en mi casa para poder mirar mis películas o agarrar y asaltar un banco y salir y ingresar este dinero, ¿no? A utilizarlo para un provecho mismo, ¿no? Entonces aquí estamos frente a una figura del agotamiento que obviamente este agotamiento ya no obedece al tema de la consumación, no es punible, perdón. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está de la mano con la consumación. Sin embargo, hay excepciones, como por ejemplo en el tema del lavado de activos, ¿no? Que todavía se tiene que ver si se analiza o no, aunque la normativa legal ha dejado por sentado que sí existe el autolavado, ¿no? Que al que uno mismo lave el dinero y se habría este delito. Igual el delito de receptación, ¿no? Que a pesar de ser un efecto de agotamiento, también configura, listo, un tipo penal individual. Entonces, esta sería la consumación formal y la consumación material o acabada. Listo, mis estimados amigos, estos obviamente la consumación va a ser punible. ¿Correcto? Muy bien. Habiendo dicho esto, me despido de ustedes. Espero que haya sido de su agrado el video que les he traído para ustedes. Hasta una próxima oportunidad, mis queridos amigos. No olviden de darle like, comentar y compartir el video.